Mi nombre es Enrique Aznar, soy abogado y soy socio cofundador de la empresa Bombu. Sí, como he dicho, soy abogado y pues empecé mi carrera trabajando en las entonces denominadas Big Six. Luego pasé a la empresa privada, tras haber estado también en algún despacho internacional. Y pues bueno, la vida me llevó a aceptar un puesto de compliance en una empresa multinacional que había tenido un grandísimo escándalo corporativo, de estos grandes escándalos de principios del siglo XXI, en la que su director general y director financiero pues estaban en la cárcel por una serie de hechos delictivos. Entonces empecé a trabajar en compliance cuando compliance no era un concepto muy conocido más allá del sector financiero en Europa continental. Esto fue el año 2005. Entonces pues fui desarrollando mi capacidad en compliance en aquella empresa que era Tyco International. Luego fui responsable de compliance, ética de compliance para Nokia Siemens Networks a nivel global, con sede en Finlandia. Y luego pues pasé a otras empresas con sede en Luxemburgo, empresas de telecomunicaciones, tanto en Luxemburgo, Millicom International, como Wimpelcom, una empresa de capital fundamentalmente ruso. Estuve 1 año y medio en Moscú y después en la sede que en aquellos momentos estaba en Ámsterdam. Después de esto decidí volver a España después de muchos años fuera. Monté mi propio proyecto profesional con mi despacho de abogados y mi consultora en gobernanza, sostenibilidad y compliance. Soy profesor en distintos programas de EA University, tanto en la Law School como en la Business School, enfocados en ética de los negocios, sostenibilidad, y dirijo también un Knowledge Hub, IE Elegnor Knowledge Hub on Ethical Business, como parte de la Fundación IE y la Fundación Elegnor. Entiendo que la gobernanza, compliance y sostenibilidad no son simplemente términos que suenan bien, sino que entiendo que son fundamentales para que un negocio sea un negocio. No se trata solamente de cumplir con la ley, que por supuesto hay que cumplir, pero se puede ir mucho más allá de lo que exige la ley. No simplemente por ser un buen ciudadano corporativo, sino porque en mi experiencia he visto que tiene grandes ventajas para las corporaciones preocuparse por la cultura corporativa, el gobierno corporativo, el cumplimiento de la norma y la sostenibilidad. Hace unos años conocí a Félix y a Jorge, mis socios en Bombu. Ellos ya estaban desarrollando una herramienta tecnológica para ayudar a las empresas a no solamente a mejorar sus obligaciones o cumplir con sus obligaciones de reporte en temas de sostenibilidad, sino utilizar esta herramienta para gestionar estrategias de sostenibilidad que, como hablaremos un poco más tarde, son importantes para el éxito empresarial. Tiende a entenderse que sostenibilidad es una carga caprichosa que el regulador, fundamentalmente europeo, impone en las empresas. Y es cierto pues, que hay regulación, sobre todo en Europa, que exige a las empresas cumplir con ciertas obligaciones, sobre todo a nivel de reporte. En mi opinión, la sostenibilidad no es solamente, como decía la pregunta, no es solamente preocuparse de temas ambientales, es preocuparse de temas ambientales, temas sociales y temas de gobernanza dentro de la empresa. La sostenibilidad no es solamente una obligación de reporte. La sostenibilidad
es algo que, teniendo en cuenta una serie de indicadores e intentando mejorar estos indicadores, puede convertir a la empresa en un mejor negocio. Por poner un ejemplo, uno de los indicadores dentro del elemento social en ESG puede ser calcular o medir el nivel de rotación del personal. Pues medir el nivel de rotación de personal no es solamente, no se hace solamente para cumplir con la obligación de reporte sobre ese particular, sino para gestionar cuál es la rotación de nuestro personal, por qué nuestro personal se va, cuál es la diferencia de rotación entre nuestra empresa y otras empresas de nuestro sector o de nuestra industria, etc. Son herramientas que ayudan a las empresas a gestionar su negocio. También es verdad que empresas que quizás no tengan la obligación de presentar un informe de sostenibilidad de acuerdo con los requisitos de la Directiva Europea, sí pueden tener un interés en hacerlo, porque cuando vayan a obtener o a solicitar financiación externa, pues es muy probable que el banco les pregunte cuál es su compromiso con ciertas áreas, cómo miden ciertos riesgos que vienen perfectamente definidos en los indicadores de gobernanza, cuál es la cultura corporativa, cuáles son los controles internos, cuáles son los valores de la compañía. ¿Existe o no existe un programa de compliance que minimice el riesgo? Y esto sirve tanto para solicitar financiación bancaria como para vender la empresa a un inversor que quiere saber dónde está metiendo su dinero y cuáles son los potenciales riesgos que puede incurrir invirtiendo en una empresa. Insisto, no solamente desde un punto de vista ambiental, sino desde el punto de vista de gobernanza, como acabo de decir, o desde un punto de vista social. Cuál es el nivel de diversidad dentro de la compañía, cómo se facilita que los empleados realicen su función de una forma ética, etcétera, etcétera. O sea, hay una gran variedad de enfoques de las empresas, ¿no? Es cierto que las grandes empresas tienen no solamente la presión regulatoria porque ya tienen unas obligaciones de reportar sobre ciertos indicadores, sino que también tienen la presión social porque pues la sociedad cada vez exige mayor compromiso, sobre todo de las grandes empresas. ¿Quiere esto decir que la sostenibilidad o el concepto ESG solamente es relevante para las grandes compañías? En mi opinión, no. Porque, como estaba diciendo, es interesante para las empresas desarrollar una estrategia propia de sostenibilidad que les permita indicar cuáles son los riesgos materiales para la compañía o cuáles son las áreas más importantes para la compañía a través de un análisis de materialidad, intentar desarrollar una estrategia para intentar mejorar esos indicadores, porque, como hemos dicho, son materiales, son importantes para el éxito y el crecimiento de la compañía. Entonces, hay compañías que se preocupan por cumplir con la norma y mi interpretación de compliance, este término un poco extraño que ahora cada vez pues, se está haciendo más popular, pues bueno, cumplir con la norma no es solamente cumplir con la norma, es decir, las empresas tienen una oportunidad de ir mucho más allá de lo que les exige la norma. Entonces, veo que en el mercado hay distintos enfoques, distintos tipos de compañía y unas que reportan por cumplir y otras que tienen la oportunidad de no solamente reportar, sino medir su progreso en los indicadores que identifiquen como materiales. ¿Cómo puede ayudar Bombu en este proceso? Pues Bombu ofrece una solución de software, software as a service, a través de la cual ofrecemos herramientas para que los clientes o los consultores agilicen el proceso de recogida de información, hagan sus informes de sostenibilidad, hagan también o puedan formalizar estrategias de sostenibilidad,
medir el progreso en la implantación de sus estrategias de sostenibilidad dentro de la empresa y, por ejemplo, gestionar también los riesgos de sostenibilidad u otros riesgos que se planteen en el día a día de las operaciones. La inteligencia artificial, sin duda, ha irrumpido para quedarse y Bombu está explorando y utilizando distintas herramientas de inteligencia artificial para desarrollar las soluciones informáticas o las herramientas que ofrecemos a nuestros clientes y para facilitar el trabajo de los clientes en la recogida y procesamiento de la información. Bombu, no solo Bombu, y pienso que la inteligencia artificial es fundamental hoy en día en la producción de herramientas que realmente simplifican mucho el trabajo de las personas. No podemos confiar en que la inteligencia artificial va a sustituir completamente a las personas porque siempre necesitamos una supervisión del resultado propuesto por la inteligencia artificial, pero efectivamente para nosotros es una parte fundamental de nuestro proyecto. Bombu es una herramienta y nuestro esfuerzo es que la herramienta esté actualizada para ayudar al cliente a cumplir con las obligaciones legales o regulatorias que existan en cada momento y además, como estaba diciendo también, que facilite el ejercicio de formulación de planes o estrategias para el cliente. Bombu trabaja ofrece al cliente la posibilidad de utilizar distintos estándares de reporting en función de la naturaleza del cliente. Hay una infinidad de estándares de reporting, cada uno pues tiene sus particularidades. Para ello, inicialmente ayudamos al cliente a decidir cuál es el esquema, el framework, el marco de reporte que le conviene al cliente. Entonces, una vez se ha hecho este diagnóstico de cuál es el tipo de informe que necesita el cliente, entonces se le ofrece un cuestionario para que el cliente complete la información de acuerdo con los requisitos del estándar de reporte seleccionado. Y de ahí se hará automáticamente a través de inteligencia artificial y una pequeña intervención humana el informe definitivo. Al mismo tiempo, esto servirá para identificar riesgos y, como estábamos diciendo, no solamente estrategias de sostenibilidad, sino también estrategias de gestión de riesgos. Entonces, en relación con esta pregunta, Bombu se va a ir adaptando constantemente de acuerdo con la evolución de la normativa y de las expectativas también del mercado. Bombu es una empresa nueva, estamos en fase de lanzamiento y nuestras expectativas son llegar al mercado para facilitar el trabajo de los consultores que hacen informes y asesoramiento a sus clientes, para agilizar también el trabajo del cliente final que puede utilizar Bombu como una herramienta de gestión de información, no solamente para la formulación del informe, sino para la gestión de su día a día. Puede ser útil para family offices que tengan un portfolio de inversiones y quieran conocer de forma incluso consolidada y armonizada la información sobre sostenibilidad y riesgos de sus participadas. Y lo que pretendemos es hacer la vida más fácil al consultor, al inversor y al cliente final. Entendemos que utilizando Bombu no solamente agilizaremos el cumplimiento con las obligaciones, sino facilitaremos que las empresas se comprometan de una forma más fácil en temas de sostenibilidad
que van a tener un impacto indiscutible en la propia empresa y en la sociedad.